La noche porteña caía sobre Buenos Aires como un velo de terciopelo negro, transformando las calles de San Telmo en un laberinto de sombras y luces doradas que parpadeaban a través de las ventanas de los cafés antiguos. El sonido distante de un bandoneón resonaba por las piedras irregulares, cargando consigo la melancolía característica del tango, esa tristeza elegante que parecía brotar del propio corazón de la ciudad. Eva Castillo ajustó el chal sobre sus hombros mientras caminaba por la calle Defensa, sus pasos vacilantes evitando cuidadosamente las grietas del pavimento. Cada paso era calculado, medido, controlado, tan diferente de cómo solía moverse 3 años atrás, cuando sus pies parecían flotar sobre cualquier superficie, cuando el tango corría por sus venas como fuego líquido. Si te está gustando esta historia de romance y misterio, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia emocionante. Deja tu like y comenta qué te pareció. Tu opinión es muy importante para nosotros. Ahora, a los 34 años, Eva era solo una sombra de la bailarina que un día conquistó las milongas más prestigiosas de Buenos Aires. El accidente, como ella prefería llamar a aquella noche terrible que lo cambió todo, dejó más que cicatrices físicas en su rodilla izquierda, dejó heridas en el alma que ningún médico podría curar, recuerdos fragmentados que la atormentaban en las madrugadas silenciosas y preguntas sin respuesta que la corroían por dentro. La única cosa que le quedaba del tango era el estudio pequeño y modesto, en el segundo piso de un edificio centenario, donde daba clases a principiantes que soñaban con dominar los pasos que ella un día ejecutó con una maestría incomparable. El estudio La Luna Roja no era lujoso, pero tenía encanto. Espejos antiguos cubrían una pared, el piso de madera crujía en ciertos lugares, y las ventanas altas ofrecían vista a los tejados irregulares del barrio histórico. Era allí donde Eva pasaba sus noches, enseñando a turistas y locales a abrazar, a caminar, a sentir la música. Nunca a bailar de verdad. Eso ya no lo hacía. No podía. A cada intento, el dolor en su rodilla le recordaba sus límites, pero peor que el dolor físico era el pánico que la invadía cuando cerraba los ojos y escuchaba ciertos acordes, cuando el bandoneón gemía de determinada forma y la transportaba de regreso a aquella noche, al Teatro Colón, a los gritos, a la sangre, al caos. Aquel martes de marzo, cuando el calor del verano comenzaba a dar paso al otoño porteño, Eva llegó al estudio 1 hora antes de la clase para revisar la coreografía básica que enseñaría. El mensaje en el celular la había hecho fruncir el ceño durante todo el día. Un nuevo alumno, reserva de última hora, sin nombre completo, solo N. Romero y un número de teléfono. Algo en aquello le molestaba, una intuición que había aprendido a no ignorar después de todo lo que había sucedido. Pero necesitaba el dinero. El alquiler del estudio no se pagaba solo, y sus ahorros estaban peligrosamente bajos. Cuando el reloj marcó las 8 de la noche, Eva se arregló el vestido negro simple que usaba para dar clases. Se recogió el cabello castaño en un moño bajo, dejando algunos mechones sueltos, enmarcar su rostro de rasgos delicados, pero marcados por una tristeza permanente, y esperó. El sonido de pasos en la escalera de madera anunció la llegada de alguien. La puerta se abrió, y Eva sintió el aire escapar de sus pulmones. El hombre que entró en el estudio tenía cerca de 40 años, alto, hombros anchos bajo un traje gris impecablemente cortado, cabellos negros con hilos plateados en las sienes y ojos oscuros tan intensos que parecían capaces de leer cada secreto guardado en su alma. Había algo peligrosamente atractivo en él, una combinación de elegancia e intensidad que hizo que el corazón de Eva se acelerara de una forma que no sentía hacía años. «¿Eva Castillo?», preguntó él, con la voz grave cargada de un acento porteño refinado que sugería educación cara y barrios nobles. «Soy Nicolás Romero. Hablamos por mensaje». Eva extendió la mano profesionalmente, pero cuando los dedos de él tocaron los suyos, una corriente eléctrica recorrió su brazo. Nicolás también pareció sentirlo, sus ojos oscureciéndose por una fracción de segundo antes de retroceder y mantener una distancia respetuosa. «Encantada de conocerlo, señor Romero. ¿Es su primera vez bailando tango?».
Nicolás sonrió, pero la sonrisa no alcanzó completamente sus ojos. Primera vez con clases formales. Digamos que tengo interés personal en aprender, especialmente aquí, en este estudio. La última frase sonó extraña, cargada de significado oculto. Eva sintió un escalofrío en la espalda, pero mantuvo la compostura profesional. Bien, vamos a comenzar con lo básico entonces. El tango no es solo pasos, es una conversación entre dos cuerpos. Es sobre confianza, entrega, conexión. Ella encendió el sonido, y los acordes melancólicos de Por una cabeza comenzaron a llenar el espacio. Eva se acercó a Nicolás, posicionándose en la postura de enseñanza. Primero, el abrazo. En el tango, todo comienza aquí. Ella guió el brazo de él alrededor de su cintura, acomodó la mano de él en su omóplato y colocó su propia mano izquierda en el hombro de él. La proximidad era intensa, necesaria para la danza, pero algo en aquel abrazo parecía diferente, peligroso. Nicolás olía a colonia cara y a algo más. Tal vez peligro, tal vez mentira. Durante los siguientes 40 minutos, Eva enseñó los pasos básicos. Nicolás era sorprendentemente bueno para un principiante, su cuerpo respondiendo a los comandos de ella con una naturalidad que sugería musicalidad innata. O tal vez no fuera tan principiante como afirmaba. Cuando la clase terminó, Nicolás no salió inmediatamente. Se quedó parado en el centro del estudio, mirando alrededor como si buscara algo. «Este estudio tiene historia», dijo casualmente, pero Eva detectó la tensión en su voz. «¿Hace cuánto tiempo lo tienes?» 3 años, respondió Eva guardando el equipo de sonido, evitando la mirada de él. «Desde que dejé de bailar profesionalmente». «¿Dejó? ¿Una bailarina de su calibre? Escuché decir que usted era excepcional, la reina del tango. ¿No era así como la llamaban?» Eva se congeló. Pocas personas sabían eso, y menos aún lo mencionaban. Se giró lentamente hacia Nicolás, que la observaba con aquellos ojos intensos e indescifrables. «Hubo un accidente», dijo ella fríamente. «A veces las cosas terminan abruptamente». «Sí, el accidente», repitió Nicolás, dando un paso hacia ella. «En el Teatro Colón, hace 3 años, usted cayó durante una presentación. Fractura expuesta, ligamentos rotos. Pero lo extraño es que nadie explicó nunca cómo una bailarina de su nivel pudo haber caído de esa forma. El piso estaba seco. Usted conocía cada centímetro de aquel escenario. Y aún así, dejó la frase en el aire, pero el significado era claro. La sangre de Eva se heló. «¿Quién es usted?», exigió ella, con la voz saliendo más aguda de lo que pretendía. «Y no me venga con esa historia de que quiere aprender tango». Nicolás suspiró, pasándose la mano por el cabello en una demostración de frustración que parecía genuina. «Mi nombre es realmente Nicolás Romero. Soy abogado, especializado en casos de negligencia y conspiración corporativa. Y tiene razón, no vine aquí solo para aprender a bailar, vine porque estoy investigando lo que realmente sucedió con usted aquella noche, y porque creo que usted merece saber la verdad». Eva sintió las piernas debilitarse, se apoyó en la barra de madera que corría a lo largo de la pared, con la mente girando. «¿Por qué? ¿Por qué le importa lo que pasó conmigo? Porque mi hermana era su rival, Camila Romero, y porque ella desapareció 3 días después de su accidente». El nombre golpeó a Eva como un puñetazo en el estómago. Camila Romero, la otra gran bailarina de Buenos Aires, la única que realmente competía con Eva por el título de mejor tanguera de la generación. No eran amigas, pero había respeto mutuo, ese reconocimiento silencioso entre artistas de verdadero talento. Eva no sabía que Camila había desaparecido. Después del accidente, se había aislado completamente, rechazando visitas, ignorando noticias, hundiéndose en una depresión profunda de la cual le había llevado meses emerger. «¿Desapareció cómo?», susurró Eva. Nicolás se acercó, cuidadoso, como si lidiara con un animal asustado. «Sin dejar rastro. La policía archivó el caso como adulta que eligió irse. Pero yo conozco a mi hermana. Ella no se iría sin avisar, sin llevar sus cosas, sin despedirse de nuestra madre que estaba enferma. Algo le pasó, y cuanto más investigo, más me doy cuenta de que todo está conectado a su accidente». Eva negó con la cabeza, intentando procesar. «Eso es una locura.
Mi accidente fue solo un accidente, pero incluso al decir las palabras, no creía en ellas. Nunca había creído. Los recuerdos de aquella noche eran fragmentados, pero había algo mal, algo a lo que su mente no podía o no quería acceder. Nicolás la estudió intensamente. ¿Usted realmente cree en eso? Porque sus ojos dicen otra cosa. Usted también tiene dudas, tiene recuerdos que no tienen sentido, y tiene miedo, no solo de bailar nuevamente, sino de recordar. Él estaba demasiado en lo cierto, veía a través de ella con una claridad aterradora. Eva envolvió los brazos alrededor de su propio cuerpo, sintiéndose expuesta y vulnerable. Aunque usted tenga razón, ¿qué importa eso ahora? No puedo bailar más, su hermana está desaparecida, y revivir todo esto solo va a traer más dolor. Importa, porque hay personas que se salieron con la suya tras algo terrible. Importa, porque mi hermana puede estar en peligro, o peor. E importa porque usted merece justicia. Nicolás sacó una tarjeta del bolsillo y se la extendió. No necesita decidir ahora, pero cuando esté lista para saber la verdad, búsqueme. Voy a continuar investigando, con o sin su ayuda, pero sería mucho más fácil con ella. Él caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se giró una vez más. Y Eva, usted todavía baila bellamente. Lo vi en los pequeños movimientos mientras enseñaba. El tango no la abandonó. Usted es la que se abandonó. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Eva se derrumbó en el piso de madera, abrazando las rodillas contra el pecho, y por primera vez en 3 años se permitió llorar no solo por la carrera perdida, sino por las preguntas que nunca se había atrevido a hacer. Eva no durmió esa noche. Se quedó acostada en la cama de su pequeño apartamento en Palermo, mirando el techo mientras recuerdos largamente reprimidos comenzaban a surgir como fragmentos de una pesadilla. Recordaba el Teatro Colón, las luces cálidas del escenario, la música envolvente, bailar con Santiago, su compañero de siempre, el hombre que conocía cada movimiento suyo como si compartieran un solo cuerpo. Recordaba girar, sentir la música pulsar en sus venas, y entonces, algo mal, una sensación extraña bajo su pie, como si el suelo se hubiera movido, como si algo resbaladizo hubiera sido dejado a propósito en su camino. La caída, el dolor lancinante, los gritos, y algo más, algo que su mente había bloqueado. Ojos observándola desde los bastidores, una figura en las sombras que desapareció antes de que pudiera enfocar, y la expresión de puro terror en el rostro de Santiago cuando él se agachó a su lado, susurrando algo que ella no lograba recordar, pero que la había hecho sentir miedo incluso a través del dolor. A las 6 de la mañana, desistiendo de dormir, Eva tomó la tarjeta de Nicolás y marcó el número. Él atendió al segundo tono con la voz alerta a pesar de la hora. «Eva, necesito saber», dijo ella sin preámbulos. «Necesito saber qué pasó aquella noche, pero si vamos a hacer esto, tiene que ser a mi manera. Nada de policía todavía, nada de confrontaciones directas, solo investigación silenciosa». Hubo una pausa, y Eva casi podía sentir la sonrisa de él a través del teléfono. «La encuentro en el Café Tortoni en 1 hora. Y Eva, gracias por confiar en mí». Eva no estaba segura de si confiaba en él, pero necesitaba respuestas más de lo que necesitaba seguridad. El Café Tortoni estaba comenzando a despertar cuando Eva llegó. Los camareros de chaquetas blancas impecables preparando las mesas de mármol, el aroma de café fuerte y medialunas recién horneadas perfumando el aire. Nicolás ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo, 2 cafés cortados humeantes frente a él. Se levantó cuando la vio, gesto caballeroso que pareció genuino, y sostuvo la silla para ella. «No dormí nada», admitió Eva, tomando el café agradecida. «Me quedé recordando aquella noche. Y usted tiene razón. Hay cosas que no tienen sentido, cosas que siempre me molestaron, pero que enterré porque era más fácil que enfrentar». Nicolás asintió, sacando una carpeta de cuero del bolso al lado de la silla. «He trabajado en esto durante 8 meses. Déjeme mostrarle lo que descubrí». Él esparció documentos, fotos, anotaciones sobre la mesa. Eva vio imágenes del Teatro Colón, reportajes sobre su accidente, y entonces fotos que hicieron que su estómago se revolviera, fotos de Camila. Mi hermana estaba obsesionada por conquistar el papel principal en el espectáculo Alma de Tango.
explicó Nicolás. Era la producción más prestigiosa de la década, patrocinada por la Fundación Villegas, una de las familias más ricas y poderosas de Buenos Aires. El papel principal garantizaría no solo fama, sino un contrato internacional, gira por Europa y Asia. Tanto usted como Camila estaban siendo consideradas. Eva recordaba vagamente. Había tantas audiciones, tantos papeles en aquella época, pero ese específico, sí, ella recordaba la importancia. Pero yo nunca hice la audición, dijo Eva, porque el accidente sucedió una semana antes. Exactamente, dijo Nicolás, sus ojos oscureciéndose. Muy conveniente. Con usted fuera, Camila era la elección obvia. Ella consiguió el papel, estaba radiante, y entonces 3 días después desapareció sin dejar rastro, como si hubiera descubierto algo que no debería. Eva sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Usted cree que alguien saboteó mi accidente para darle el papel a Camila? Creo, confirmó Nicolás. Pero no solo eso. Creo que Camila descubrió el sabotaje y fue silenciada. Y creo que todo eso tiene que ver con la Fundación Villegas. Encontré registros financieros extraños, movimientos de dinero sospechosos y conexiones entre miembros de la fundación y personas involucradas en la producción del espectáculo. Él empujó una foto a través de la mesa. Era de un hombre de mediana edad, elegante, sonrisa calculada. ¿Reconoce? Eva tomó la foto, estudiando. Había algo familiar, pero no lograba ubicarlo. No sé, tal vez. ¿Quién es? Eduardo Villegas, presidente de la fundación. También es dueño de varias producciones teatrales, incluyendo aquella donde usted se lastimó. Y hay algo más. Él fue visto con su compañero de baile, Santiago Morales, varias veces en los meses anteriores al accidente. La mención de Santiago hizo que Eva se congelara. Ella no hablaba con él desde el accidente. Él había intentado visitarla en el hospital, había llamado innumerables veces, pero Eva había rechazado todo contacto, siendo la vergüenza y el dolor demasiado para enfrentar. Santiago no tendría nada que ver con eso, dijo ella, pero su voz sonó menos convincente de lo que pretendía. Nosotros bailábamos juntos hacía años. Éramos amigos, casi hermanos. Las personas hacen cosas terribles por dinero, Eva, y Santiago recibió una cantidad sustancial 3 días después de su accidente. Transferencia de la Fundación Villegas, $100,000. El mundo de Eva se desmoronó nuevamente. $100,000. Santiago. Su mente volvió a aquel momento en el escenario. La expresión de él, las palabras que ella no lograba recordar. ¿Será que él estaba pidiendo disculpas? ¿Será que él sabía? Necesito hablar con él, dijo Eva, con la voz temblando de emoción contenida. Rabia, traición, dolor, todo mezclado en un cóctel tóxico. Nicolás cubrió la mano de ella con la suya, el toque cálido y sorprendentemente reconfortante. Lo sé, y usted dirá, pero tiene que estar preparada para lo que pueda descubrir. A veces la verdad es peor que la ignorancia. Eva giró la mano, entrelazando los dedos con los de él, buscando fuerza en aquel extraño que en pocas horas se había convertido en su aliado en una jornada que ella temía, pero necesitaba hacer. Ya no me importa. Necesito saber. Necesito justicia. Por mí, por su hermana, por todos los que fueron lastimados por esas personas. Los días siguientes fueron un torbellino. Eva continuó dando clases en el estudio, manteniendo las apariencias, pero cada minuto libre era dedicado a la investigación con Nicolás. Se convirtieron en compañeros no solo en la búsqueda de la verdad, sino en algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Había una química innegable entre ellos, una tensión que crecía cada vez que se tocaban, cada vez que los ojos se encontraban. Durante las clases que Nicolás continuaba teniendo, parte de la fachada para justificar sus visitas frecuentes al estudio, la proximidad necesaria para el tango se volvía casi insoportable. Eva sentía el corazón dispararse cuando él la atraía para el abrazo, cuando sus muslos rozaban durante un 8, cuando él la inclinaba en una volcada y sus rostros quedaban a centímetros de distancia. Una noche, después de una clase particularmente intensa donde bailaron la comparsita, y Eva se olvidó de su dolor, de sus límites, perdiéndose completamente en la música y en el hombre que la sostenía, se quedaron parados en el centro del estudio, todavía abrazados, corazones latiendo desacompasados, respiraciones entrelazadas.
Eva, susurró Nicolás, su voz ronca de deseo contenido. Si no nos alejamos ahora, te voy a besar. Y una vez que empiece, no sé si pueda parar. Eva sabía que debería retroceder, que debería mantener la distancia profesional, que mezclar romance con investigación era peligroso. Pero hacía 3 años que no se sentía viva, 3 años que no sentía deseo, 3 años que no se permitía sentir nada. Y en aquel momento, en los brazos de aquel hombre que la veía no como una bailarina rota, sino como una mujer fuerte luchando por justicia, ella quería sentirse viva nuevamente. «Entonces no pares», susurró ella de vuelta, y levantó el rostro en invitación. El beso fue explosivo. Nicolás la sostuvo como si ella fuera preciosa y frágil y fuerte al mismo tiempo, sus labios exigentes pero suaves, su lengua explorando con una pasión que hizo que las rodillas de Eva se debilitaran. Ella se aferró a él, dedos entrelazados en su cabello, cuerpo presionado contra el de él, sintiendo cada músculo duro a través del traje impecable. Se tambalearon hacia atrás hasta que la espalda de Eva encontró la pared despejada y Nicolás profundizó el beso, una mano en su cintura, la otra acariciando su rostro con una ternura que contrastaba con la intensidad del momento. Cuando finalmente se separaron, ambos temblando, Eva sabía que había cruzado una línea de la cual no podría volver, y no se arrepentía. «Que esto lo complica todo», dijo Nicolás apoyando la frente en la de ella, todavía sosteniéndola cerca, como si temiera que ella desapareciera. Eva rió, un sonido que la sorprendió a ella misma, leve y genuino. Ya estaba complicado. Por lo menos ahora hay algo bueno en medio del desastre. Nicolás sonrió, esa sonrisa devastadora que llegaba a los ojos esta vez, y la besó nuevamente, más suave, una promesa silenciosa. Pero la realidad pronto se impuso. Tenían trabajo que hacer, verdades que descubrir, justicia que buscar, y el siguiente paso era confrontar a Santiago. Eva consiguió la dirección a través de contactos antiguos del mundo del tango. Santiago vivía en Recoleta ahora, apartamento elegante que él definitivamente no podría pagar con lo que ganaba como bailarín. Una evidencia más. Eva insistió en ir sola inicialmente. Algunas conversaciones necesitaban suceder sin testigos, sin abogados analizando cada palabra. Nicolás accedió reacio, pero hizo que Eva prometiera que llamaría si lo necesitaba, que mantendría el celular accesible, que no correría riesgos innecesarios. En una tarde gris de otoño, Eva tocó el timbre del apartamento de Santiago. Cuando la puerta se abrió, ella apenas reconoció al hombre frente a ella. Santiago Morales, que un día fue un bailarín atlético y vibrante, parecía un cascarón. Enflaquecido, ojeras profundas, manos temblando ligeramente, él la miró con una expresión que mezclaba shock, culpa y algo cercano al terror. «Eva», susurró él, con la voz quebrada. «Dios, Eva, yo no... ¿Puedo entrar?», interrumpió ella, manteniendo la voz firme aunque su interior estuviera en tumulto. Santiago abrió paso, y Eva entró en el apartamento lujoso pero desorganizado. Botellas vacías de vino sobre la mesa de centro, cortinas cerradas bloqueando la luz, un ambiente de alguien que se estaba ahogando lentamente. «¿Estás bien?», preguntó Eva, parte de ella todavía preocupada por el hombre que un día fue su mejor amigo. Santiago soltó una risa amarga. «¿Bien? No estoy bien desde aquella noche, Eva. Desde que te vi caer, desde que vi la sangre, desde que descubrí...» Se detuvo abruptamente, llevándose las manos al rostro. «¿Descubriste qué, Santiago?», presionó Eva dando un paso hacia él. «Dime la verdad. Después de todo lo que pasamos juntos, me debes eso». Santiago cayó en el sofá, los hombros curvados en derrota. «Yo no sabía», comenzó con la voz embargada. «Juro por Dios, Eva, yo no sabía que iba a ser tan malo, que te ibas a lastimar tanto. Ellos dijeron que sería solo un resbalón, que te torcerías el tobillo, quedarías fuera por unas semanas, tiempo suficiente para que Camila consiguiera el papel», completó Eva, la náusea subiendo en su garganta. «Fuiste pagado para sabotearme». «Me ofrecieron dinero», admitió Santiago, lágrimas escurriendo por su rostro. «Mucho dinero. Y yo estaba desesperado, Eva. Mi madre necesitaba cirugía urgente. Yo estaba ahogado en deudas, y ellos dijeron que sería inofensivo,
que sería solo política de bastidores del tipo que siempre sucede en el mundo del teatro. Puse aceite en el lugar donde yo sabía que harías el giro. Solo un poco, lo suficiente para desequilibrarte. Pero algo salió mal, caíste de una manera que no esperaba, y cuando vi la gravedad, cuando vi tu hueso, él sollozó, incapaz de continuar. Eva sintió una furia helada apoderarse de ella, mezclada con una tristeza aplastante. Su mejor amigo, su compañero, su hermano de escenario, la había traicionado por dinero. ¿Quién? ¿Quién te pagó? Eduardo Villegas, susurró Santiago. Él vino a mí personalmente, ofreció el dinero, dijo que era mejor para todos, que tendrías otras oportunidades, que Camila merecía una oportunidad, que el mundo del tango era cruel y era cada uno por sí mismo. Intenté visitarte en el hospital, intenté explicarte, pero no quisiste verme. Y después... ¿Después qué?, exigió Eva. Después Camila desapareció, dijo Santiago, levantando los ojos rojos hacia ella. Y yo comencé a darme cuenta de que me había involucrado en algo mucho mayor y más peligroso que un simple juego político teatral. Camila comenzó a hacer preguntas, a investigar, y entonces desapareció. Y yo tuve miedo. Miedo de hablar, miedo de ir a la policía, miedo de terminar igual que ella. Eva sintió las piernas debilitarse y se sentó en el sillón frente a él. ¿Crees que ella está muerta? No sé, admitió Santiago. Pero sé que Eduardo Villegas es peligroso. Él tiene conexiones, poder, dinero. Y sé que después de que Camila desapareció, él me buscó nuevamente. Me dio más dinero y me hizo una promesa. ¿Qué tipo de promesa? Que me mantendría saludable y continuaría bailando, siempre y cuando mantuviera la boca cerrada y nunca contara a nadie lo que había hecho. Pero mírame, Eva. Él abrió los brazos, mostrando el estado lamentable del apartamento, de él mismo. No consigo bailar más. No consigo hacer nada sin verte cayendo, sin escuchar tus gritos. El dinero no valió de nada. Destruí a mi mejor amiga, destruí mi conciencia, y al final me destruí también. Eva respiró hondo, intentando controlar las emociones conflictivas. Parte de ella quería gritar, golpear, hacer que Santiago sintiera una fracción del dolor que ella había sentido. Pero otra parte veía a un hombre ya destruido por la culpa, un hombre que era víctima tanto como ella, manipulado por personas poderosas que jugaban con vidas como si fueran piezas de ajedrez. «Vas a testificar», dijo Eva. No era una pregunta, sino una orden. «Vas a contar todo lo que sabes al abogado que me está ayudando. Vas a firmar una confesión formal y me vas a ayudar a derribar a Eduardo Villegas y a cualquier persona involucrada en esto». Santiago asintió vigorosamente. «Sí, hago cualquier cosa para intentar arreglar aunque sea una fracción de lo que hice». Eva se levantó, caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se giró una vez más. «Te perdono, Santiago, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Pero nuestra amistad, nuestra sociedad, eso murió en aquel escenario junto con mi carrera, y no hay dinero en el mundo que resucite eso». Cuando Eva salió del apartamento, Nicolás la estaba esperando en el auto estacionado en la esquina, conforme habían acordado. Una mirada al rostro de ella, y él salió del auto, atrayéndola para un abrazo apretado. Eva se permitió romperse allí, en las calles de Recoleta, en los brazos de aquel hombre que se había convertido en su ancla, en una tormenta que solo empeoraba. «Él confesó todo», dijo ella contra el pecho de Nicolás. «Fue pagado por Eduardo Villegas, y cree que Camila puede estar muerta porque ella descubrió demasiado». Nicolás la sostuvo más fuerte, la mandíbula tensa de rabia contenida. «Vamos a destruirlo. A Villegas, a todos los involucrados. Vamos a hacer que todos paguen». Con la confesión de Santiago en manos, formalmente documentada y firmada, Nicolás tenía munición suficiente para llevar el caso adelante. Pero él quería más, quería evidencias irrefutables, quería garantizar que Villegas no escaparía a través de brechas legales o influencia política. La investigación los llevó por los submundos de Buenos Aires. Conversaciones con empleados descontentos de la Fundación Villegas, reuniones secretas con periodistas de investigación, revisión de documentos financieros que revelaban un patrón de corrupción y manipulación que iba mucho más allá del mundo del tango.
Villegas usaba la fundación como fachada para lavado de dinero, sobornos y eliminación de cualquier persona que amenazara sus negocios. Y aparentemente, Camila había descubierto algo particularmente incriminatorio. A través de contactos que Nicolás tenía en el submundo jurídico, consiguieron acceso a documentos que Camila había enviado a su cuenta de email personal días antes de desaparecer. Fotografías de registros financieros, grabaciones de conversaciones, evidencias suficientes para no solo destruir la carrera de Villegas, sino ponerlo en prisión por décadas. Ella sabía que estaba en peligro, dijo Nicolás, estudiando los documentos en una noche en que trabajaban hasta tarde en el apartamento de él. Papeles esparcidos por la mesa del comedor, cafés vacíos acumulados. Por eso se envió todo a sí misma, una especie de seguro. Pero no fue suficiente para salvarla, murmuró Eva, mirando una foto de Camila en uno de los documentos. Hermosa, vibrante, sonriente, sin idea del peligro que la acechaba. Todavía no sabemos qué pasó con ella, dijo Nicolás, pero su voz cargaba poca esperanza. Eva se levantó, caminó hacia la ventana que daba a las luces de Buenos Aires esparcidas en la noche. ¿Cómo vamos a usar esto? Si simplemente lo entregamos a la policía, Villegas puede tener gente allí dentro, puede hacer que las evidencias desaparezcan. Nicolás se unió a ella en la ventana, pasando un brazo alrededor de su cintura. Vamos a hacerlo público. Voy a dárselo a 3 periodistas diferentes simultáneamente. Voy a entrar con proceso civil y criminal al mismo tiempo. Voy a hacer tanto ruido que Villegas no tendrá cómo escapar. Él vendrá por nosotros, dijo Eva, no con miedo, sino como constatación fáctica. Cuando se dé cuenta de que sabemos todo, querrá silenciarnos como silenció a Camila. Lo sé, dijo Nicolás girándola para encararlo. Es por eso que antes de hacer cualquier movimiento, necesito saber si estás realmente dispuesta a ir hasta el final, porque una vez que comencemos, no hay vuelta atrás, y yo no soportaría si algo te pasara. Eva colocó las manos en el rostro de él, sintiendo la aspereza de la barba sin afeitar, la tensión en su mandíbula, el peso de la responsabilidad que él cargaba no solo por ella, sino por la hermana desaparecida. Ya perdí 3 años de mi vida por el miedo y el dolor que ese hombre causó. No voy a perder ni un día más. Vamos a destruirlo juntos, y después vamos a reconstruir nuestras vidas sobre las cenizas de su imperio. Nicolás la besó con una intensidad que robó el aire de sus pulmones, un beso que era promesa y desesperación y esperanza, todo al mismo tiempo. Hicieron el amor allí mismo, contra la ventana con la ciudad como testigo, y después en el piso sobre los documentos esparcidos, y más tarde en la cama de Nicolás donde Eva finalmente comprendió lo que era sentirse completa nuevamente. No como bailarina, sino como mujer, como ser humano capaz de sentir placer y dolor y todo entre ellos. A la mañana siguiente, iniciaron la operación. Nicolás contactó simultáneamente a 3 periodistas de medios diferentes, La Nación, Clarín y Página 12, y entregó copias completas de todas las evidencias. Al mismo tiempo, protocoló denuncias formales en el Ministerio Público y en la Policía Federal, evitando las autoridades locales donde Villegas podría tener influencia. La respuesta fue explosiva. En 48 horas, la historia estaba en todas las primeras planas, todos los noticieros. Magnate del teatro acusado de sabotaje, corrupción y posible homicidio. Las evidencias eran demasiado irrefutables, demasiado públicas para ser enterradas. Eduardo Villegas fue arrestado en una mañana de invierno, llevado esposado de su mansión en Belgrano, mientras las cámaras capturaban cada segundo. Eva vio por la televisión, sentada en el sofá de su estudio con Nicolás al lado, y sintió algo que no experimentaba hacía 3 años: justicia. Pero la victoria fue templada por la tragedia cuando, 2 días después, una llamada telefónica de Nicolás a las 4 de la mañana trajo la noticia que ambos temían pero esperaban. Encontraron a Camila, o mejor, encontraron sus restos mortales, enterrados en una propiedad rural que pertenecía a Villegas. Ella estaba muerta hacía casi 3 años, muerta desde pocos días después de su desaparición. Eva sostuvo a Nicolás mientras él lloraba. El hombre fuerte que la había sostenido a través de todo, finalmente desmoronándose bajo el peso de la pérdida confirmada.
Lo siento mucho, susurró ella repetidamente, sabiendo que las palabras eran inadecuadas, pero ofreciéndolas de todos modos. Lo siento mucho, Nicolás, lo siento mucho. El funeral de Camila fue pequeño pero digno, asistido por amigos del mundo del tango que nunca habían olvidado, por la madre de Nicolás que finalmente podría enterrar a su hija adecuadamente, y por Eva que lloró por una rival que se había convertido en hermana en la tragedia. Villegas enfrentaría acusaciones de homicidio ahora. Además de todo lo demás, no había posibilidad de escapar. La justicia, lenta y fallida como era, finalmente había alcanzado a un hombre que se juzgaba por encima de ella. En los meses que siguieron, mientras el proceso avanzaba a través del sistema judicial, Eva y Nicolás intentaron reconstruir alguna normalidad, pero ambos estaban cambiados por la jornada, marcados por cicatrices que nunca desaparecerían completamente. Una noche, 3 meses después del arresto de Villegas, Nicolás apareció en el estudio de Eva sin aviso. Ella estaba sola, limpiando después de la última clase, cuando escuchó la música comenzar. Por una cabeza, la música que habían bailado aquella primera noche. Eva se giró y encontró a Nicolás en el centro del estudio, mano extendida en invitación. «Baila conmigo», dijo él simplemente. «De verdad esta vez, no como profesor y alumno, no como investigadores, sino como dos personas que encontraron algo precioso en medio del caos». Eva miró la mano extendida, al hombre que la había salvado no solo trayendo justicia, sino mostrándole que todavía era capaz de sentir, de amar, de vivir. Y por primera vez en 3 años, sin miedo o vacilación, ella colocó su mano en la de él y se dejó ser atraída al abrazo. Ellos bailaron, y Eva descubrió que su pierna, aunque marcada y limitada, todavía podía ejecutar los pasos que su corazón nunca había olvidado. Descubrió que con el compañero correcto, alguien que te sostenía no solo físicamente, sino emocionalmente, hasta las heridas más profundas, podían sanar lo suficiente para permitir movimiento, belleza, vida. Cuando la música terminó, se quedaron parados en el centro del estudio, tan cerca que respiraban el mismo aire, y Nicolás susurró: «Te amo, Eva Castillo. Amo tu fuerza, tu coraje. Amo cómo te reconstruiste de las cenizas. Cásate conmigo. No porque lo necesitemos, sino porque yo no quiero pasar un solo día del resto de mi vida sin ti a mi lado». Eva sonrió a través de las lágrimas, esa sonrisa que no daba hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo. «Sí», dijo ella, «1000 veces sí». 1 año después, en una noche tibia de primavera, el estudio La Luna Roja reabrió con un evento especial, una presentación única de Eva Castillo y Nicolás Romero, dedicada a la memoria de Camila Romero y todas las víctimas de abuso de poder. El lugar estaba lleno. Amigos, familia, periodistas que habían cubierto la historia, bailarines de la comunidad de tango que vinieron a honrar a una de las suyas. Y cuando Eva y Nicolás pisaron el pequeño escenario improvisado, cuando la música comenzó y ellos se movieron como un solo cuerpo, a través de los pasos complejos y sensuales del tango argentino, no había un ojo seco en la audiencia. Eva todavía cojeaba ligeramente. Su técnica no era más la perfección impecable que un día fue, pero había algo más profundo en su danza ahora, emoción verdadera, vivida, conquistada a través del sufrimiento y transformada en belleza. Cuando terminaron, el aplauso fue ensordecedor, y Eva supo con certeza absoluta que había encontrado su camino de regreso no a lo que era, sino a algo nuevo, algo forjado a través del fuego y del dolor y del amor. Villegas fue condenado a 30 años de prisión por homicidio, fraude, corrupción y una docena de otras acusaciones. Santiago testificó en el juicio, recibió pena suspendida por colaboración con la justicia y usó el dinero manchado que le quedó para abrir un centro comunitario de tango para niños de bajos recursos, intentando de alguna forma compensar sus errores. Eva lo veía ocasionalmente en eventos de la comunidad de tango. Nunca se volverían amigos nuevamente, pero había una especie de paz tensa, un entendimiento de que ambos eran imperfectos, ambos habían sido manipulados y ambos estaban intentando reconstruir algo bueno de las ruinas. Eva y Nicolás se casaron en una ceremonia simple en un jardín en Tigre.
rodeado solo por personas que realmente amaban. Y aquella noche, bailando su primer baile como marido y mujer bajo las estrellas, mientras el río fluía cerca y el sonido de un bandoneón resonaba en la brisa, Eva comprendió que algunas cicatrices nunca desaparecen completamente, pero con suficiente amor, suficiente tiempo y suficiente coraje, podían ser transformadas en algo que no te limitaba, sino que te definía, no en términos de dolor, sino en términos de fuerza. El tango, como la vida, era sobre abrazar a tu compañero a través de los pasos difíciles, confiar incluso cuando el camino era incierto, y encontrar belleza y pasión incluso en las sombras. Y Eva, la reina del tango que renació de las cenizas, finalmente había entendido la lección más importante de todas. A veces, perder todo es necesario para descubrir lo que realmente importa, y las mejores historias de amor no son aquellas que comienzan perfectamente, sino aquellas que sobreviven a lo imperfecto y emergen más fuertes del otro lado.